Hoy vamos a resolver este diseño de un pictograma de un altavoz con Adobe Illustrator. El diseño no plantea muchas complicaciones más que dividir con el buscatrazos formas para buscar distintas tonalidades y darle ese aspecto de flash design o de sombra y poco más. Bueno, para resolver el diseño, como siempre, vamos a crear un rectángulo, un cuadrado o varios círculos, ¿no? Donde lo que vamos a es a crear nuestra paleta de colores. Una vez creada nuestra gama de colores, seleccionamos todos los elementos y nos vamos a la ventana de muestras y pulsamos en el icono de la carpeta. De esta manera podemos crear un nuevo grupo de colores para utilizarlo en nuestro diseño. Dibujamos un rectángulo con las proporciones de las cajas del altavoz, seleccionamos su tonalidad bien en la paleta de muestras o bien en los rectángulos o cuadrados que hemos hecho con la gama de colores. Para lo que es la zona central necesitamos realizar o dibujar otro rectángulo con las mismas proporciones. Para ello lo más sencillo es coger el que ya teníamos dibujado, duplicarlo y escalarlo manteniendo las proporciones pulsando la tecla mayúscula. Soltamos el ratón y elegimos la gama de colores o el color de fondo. Este rectángulo tiene dentro una especie de tornillos o de remache en lo que son las esquinas. Para hacerlo, lo que vamos a hacer es crear un margen de seguridad escalando el mismo rectángulo y aprovecharemos este elemento auxiliar que hemos construido para poder colocar o situar esos tornillos. Borramos el elemento auxiliar, agrupamos, situamos en el centro, vemos si no nos lo marca, bueno, no ocurre ningún problema porque nosotros seleccionamos, alinear con la selección al medio y al medio de los distintos ejes. Bueno, podemos redondear un poquito los vértices de este rectángulo, volvemos a agrupar y lo llevamos justo al centro de la caja que habíamos dibujado. Para crear las membranas del altavoz partimos de una circunferencia con la herramienta elipse, bloqueando con la tecla de mayúsculas, dibujamos una circunferencia. Seleccionamos el color, esa misma circunferencia la duplicamos, la escalamos y lo que tenemos que hacer es dividirla en 4 partes. Para eso podemos trabajar con la herramienta línea, buscamos los centros de la circunferencia, vemos, con 2 líneas, una vertical y otra horizontal, seleccionamos y con el buscatrazo le damos a dividir. Una vez que está dividido podemos desagrupar o utilizar la herramienta selección de grupos para seleccionar las distintas partes y ir definiendo los colores de relleno de los diferentes tonos de grises con los que estamos trabajando. Podemos también con la herramienta selección de grupos copiar uno de los elementos que habíamos hecho para los tornillos, control C, control V, y cambiarle la tonalidad al gris más claro para situarlo en el altavoz como ese elemento decorativo, como de brillo o algo que tenemos. Estos elementos los agrupamos, lo creamos o lo colocamos en el centro del otro elemento, volvemos a agrupar y lo situamos duplicándolo con Alt en la posición que queremos del altavoz. Escalamos con mayúsculas, lo situamos, ¿no?, al centro donde queramos, volvemos a duplicar y volvemos a escalar. Estos elementos deberían mantener una proporción, una relación entre ellos y otra con el altavoz. Nos fijamos un poco que la relación que hay entre lo que es la membrana del altavoz y el hueco de la membrana en el de arriba es un poquito más pequeño. Bueno, pues vamos a aprovechar para corregirlo. Podemos entrar dentro del grupo haciendo doble clic. Vemos que ahí hay otro grupo porque lo hemos hecho a base de grupos lógicos y entonces podemos volver a hacer doble clic para seleccionar este elemento. Podemos escalarlo con mayúsculas para no perder las proporciones y además pulsando la tecla Alt para escalarlo desde el centro. Una vez que encontremos esa relación que buscábamos, hacemos doble clic fuera para salirnos del grupo o de la edición en modo aislamiento y tenemos ya creado nuestro diseño.
El siguiente paso sería crear con la herramienta pluma la sombra. Podemos trazar una diagonal de esquina a esquina y comenzar que si queremos hacer un ángulo perfecto de 45 grados, pulsamos mayúsculas y seguimos dibujando. Si el relleno del trazado nos está molestando, invertimos el color de relleno y el color de trazo y volvemos a rellenar el trazado. Volvemos a invertir para crear la forma con un tono de gris. Botón derecho, organizar, enviar detrás. Tenemos ya creada nuestro elemento y la sombra. Vamos a poner la sombra un poco más clara. Y ya lo único que nos quedaría sería dibujar un rectángulo con el color que queremos de fondo. Agrupar la sombra y el altavoz, traerlo al primer plano, colocarlo encima de nuestro plano de color y dibujar un rectángulo para el encuadre que deseamos. Ese rectángulo lo podemos tener así y una vez que lo tengamos situado, pues encontramos el encuadre que queramos. Vemos que tenemos por un lado el altavoz y la sombra. Con mayúsculas seleccionamos el plano de fondo, agrupamos con control G o con objeto agrupar y seleccionamos todo y creamos una máscara de recorte. Vemos que la sombra está en un plano o en un tono de gris y que no tiene el tono correcto. Para encontrar el tono correcto, lo que vamos a hacer es seleccionar la sombra. Vemos que no podemos ni siquiera con la herramienta de selección de grupo dentro de una máscara de recorte. Entonces, para poder entrar a editar una máscara de recorte, hacemos doble clic sobre ella, ¿no? Volvemos a hacer doble clic sobre ella y podemos acceder al grupo donde ahora sí podemos seleccionar la sombra. En el modo de opacidad elegimos el modo de multiplicar. Vemos que quizás sea un poquito oscura la sombra para lo que era el diseño que habíamos planteado. Entonces elegimos un tono un poco más claro de gris para que se genere la mezcla que estábamos buscando. Para salir de la máscara de recorte simplemente doble clic y salimos de ese modo de edición en aislamiento.